Está con nosotros el ministro de Salud, Jason Áoz, acá en nuestro estudio. Ministro, qué gusto tenerlo acá. Buenas noches. Para mí es un gusto estar acá en Tomando el Pulso, estar en RTP. Realmente es un gusto poder conversar de temas hoy tan gratos que nos permiten, que nos dan esperanza para seguir avanzando a una nueva normalidad. Eso no ha terminado. Claro. Pero sin embargo nos permitimos tener la posibilidad de seguir avanzando. Bueno, qué duro, nos recordábamos hace un momentito, ministro, usted veía algunas de las imágenes. Esa primera ola que fue terrible, 8.949 personas perdieron la vida. 144.000 casos. Bueno, estamos años luz de esas cifras, gracias a Dios. Hay una gran desescalada y por eso el mismo gobierno determina hoy que el uso del barbijo en espacios exteriores ya es voluntario. Uno decide si lo usa o no lo usa. Sí, si nosotros nos ponemos a comparar lo que ha sido la primera ola, sobre todo, que ha durado toda una gestión, la gestión 2020, con 144.592 casos, que si los comparamos con la cuarta ola, 406.000, o sea, estamos hablando de 4 veces más casos que hemos tenido en la cuarta ola, pero teniendo esa cantidad de casos en la primera ola, hemos presentado, para no hablar de números absolutos, mejor dicho, relativos, 6.2 de letalidad, 0.7 de letalidad, no. Hablemos de números concretos, absolutos. En esa cantidad de casos, 144.592, hemos tenido 9.000 decesos. En una cantidad de casos 3 veces mayor, 406.638 casos, apenas hemos presentado 2.779 decesos. Eso explica el colapso en los cementerios, el colapso en los centros de cremación. Claro. Y es que hemos estado el 2020 supeditados a acciones que no estaban circunscritas a una estrategia integral. Entendemos el miedo, entendemos las dificultades, claro, entendemos... Nadie lo esperaba, ¿no? En ninguna parte Nadie lo esperaba, y el sistema sanitario también con sus dificultades, pero con ese mismo sistema sanitario nos ha tocado asumir la segunda ola sin el efecto de las vacunas. Hemos logrado bajar la letalidad desde el 6.2 al 2.7 en la segunda, mantenerla en 2.7 en la tercera, a pesar de la crisis que se estaba viviendo con la P1 en el Brasil, la cantidad de muertos que se ha presentado en el mundo y en Latinoamérica. En la cuarta ola hemos presentado un resultado exitoso de 0,7 de letalidad. Hoy en la quinta ola estamos con una letalidad del 0,1%. Pero para no confundir a nuestra población, hablemos de muertos, de la cantidad de muertos. Hasta la fecha, en toda la quinta ola, se han presentado 252 fallecidos. ¿De un total de cuántos casos? De un total de 194.290 casos. Claro, ya de hecho, de aquí para adelante, ministro, es prepararnos para en algún momento decirle definitivamente adiós al COVID, ¿verdad? O al peligro que representa el COVID, porque tendremos que vivir con él seguramente muchísimos años más. El COVID va a permanecer. El COVID vino para quedarse. Como la influenza, como cualquier otro tipo de epidemia. Tal cual lo mencionas. Como la influenza, como la llamada gripe porcina en su momento, como la H1N1, son enfermedades que se van a quedar. Pero si estamos vacunados, no vamos a tener inconvenientes para afrontarla. Y tú le has dado en el clavo, si estamos vacunados. Porque hoy en Bolivia, como en pocos países, existe la posibilidad no solamente de la primera dosis, sino de su segunda, de una tercera dosis y de una dosis de refuerzo que está disponible para todos los bolivianos y bolivianas. Ahora, las vacunas están, ministro, pero a alguno le cuesta mucho entender, ¿verdad?, que haya gente que todavía se resiste a vacunarse y a completar las diferentes dosis de la vacuna, porque seguimos siendo uno de los países donde menos cumplimiento o responsabilidad hay de la gente para con la vacuna. La vacuna está esperando. Sí. A nosotros es algo que nos preocupa, y el impacto que ha tenido el movimiento antivacunas frente al miedo que ha creado, y miedo y manifestaciones que no tenían la más mínima base científica. Se decía que afectaba el magnetismo del cuerpo, se decía que después de recibir la dosis, 2 meses después las personas iban a fallecer, desde ideas tan descabelladas como que las personas se van a convertir en hombres lobo o iban a tener algún tipo de disfunción sexual. Ninguna de esas cosas se han cumplido.
Entonces, nosotros podemos decir con total solvencia, en Bolivia, solamente en el país se han aplicado 14 millones de dosis y no se han reportado efectos adversos. Por tanto, tenemos la solvencia de decirle al pueblo boliviano que la vacuna es segura, es efectiva y además ha logrado disminuir la tasa de letalidad que hoy nos permite, no a partir de hoy, desde hace ya tiempo atrás, retornar a la normalidad en las clases, volver a la actividad en los mercados, retornar al transporte, favorecer a la reactivación económica y con márgenes de seguridad que nos permiten tener esperanza hoy gracias a la priorización que el presidente Luis Arce Catacora le ha dado a la salud. Quiero entrevistar un ratito a Jason Ausa, esposo, papá, ciudadano. No al ministro. El ministro ya nos ha contado las cifras, las estadísticas y todo aquello. ¿Usted, ciudadano Jason Ausa, va a seguir usando barbijo en las calles o va a dejar de usarlo? Yo voy a seguir usando el barbijo por una decisión personal. Esto ya no se constituye en una situación de obligatoriedad, pero tenemos que decirlo también claro. Es el ministro de Salud. Tenemos que decirlo claro. Este instrumento tan económico nos ha ayudado a prevenir gran cantidad de enfermedades. Y acá, yo le agradezco la pregunta, porque cuando estábamos iniciando la quinta ola, cuando estaba iniciándose la desescalada, los mismos que hoy echan su grito al aire por haber determinado la suspensión del uso de barbijo en espacios abiertos solamente, porque el uso de barbijo debe seguirse utilizando de manera obligatoria en espacios cerrados. En ese sentido, los mismos que hoy están echando su grito al cielo, decían que se levante la emergencia sanitaria. Decían, suspenderemos las medidas suspenderemos la alerta sanitaria. Los dirigentes del Colegio Médico que hoy hacen observaciones, ellos no solamente pedían la eliminación del barbijo en espacios abiertos, no, pedían la eliminación de la declaratoria de emergencia sanitaria. Esos mismos personajes. Nosotros queremos decirle con claridad a la población los fines que nos llevan y que han motivado a que avancemos en este camino a la nueva normalidad, y no solamente el uso del barbijo. Nosotros hemos recomendado al Ministerio de Educación que ya se analice la posibilidad de retornar a un horario laboral normal. Eso lo determinará el Ministerio de Trabajo, perdón. Pero antes no podía hacerlo porque nosotros como Ministerio de Salud recomendábamos realización de horario continuo, trabajo escalonado, trabajo a distancia. Ahora hemos levantado esas recomendaciones y ya queda en decisión del Ministerio de Trabajo asumir o no una decisión de retornar a la normalidad en cuanto a las actividades laborales. Ahora, en casi todos los países de la región ya se ha levantado el uso del barbijo en los espacios públicos exteriores, en prácticamente todos los países vecinos. Yo personalmente voy a usar este barbijo, claro que sí, en espacios cerrados. Sí, lo tengo que usar. Pero voy a dejar de usarlo, y lo confieso, en los espacios abiertos. Porque, ¿sabe qué pasa además, ministro? A veces actuamos con cierto grado de hipocresía, porque los ciudadanos bolivianos, usted va a un ambiente cerrado, y lo hemos reclamado siempre acá, y la gente se quita el barbijo. Sale a la calle y se lo pone por el qué dirán, no porque el ciudadano póngase el barbijo. Entonces, bueno, ahí está. Realmente asumamos con responsabilidad la obligación de usar el barbijo en espacios cerrados, ¿verdad? En la calle ya, bueno, es libre de hacer uno lo que quiera. Ministro, ¿en cuánto tiempo más cree usted que ya se podría disponer de que se levantan todas las medidas de bioseguridad respecto del COVID? Nos está quedando claro de que vamos a vivir con el COVID de aquí para muchísimo tiempo más. Pero ¿en cuánto tiempo ya podríamos levantar todas las medidas, por ejemplo, en los espacios cerrados? Prácticamente ya hemos levantado todas las medidas de bioseguridad y hay otras que tienen que mantenerse de por vida. Si bueno, no creo que de por vida estemos usando en espacios cerrados un barbijo. No. ¿Cuánto tiempo más estima usted que deberíamos usar este barbijo en los espacios cerrados? Nosotros vamos a hacer una evaluación y además el uso de barbijo no solamente se circunscribe a evitar enfermedades como la COVID,
sino nos ayuda a evitar otro tipo de enfermedades. Y haciendo también ese análisis es que nosotros estamos manteniendo la recomendación del distanciamiento social, la utilización en espacios cerrados donde se mantiene una cercanía, llámese restaurantes, llámese bares, llámese cualquier tipo de situación donde se deben mantener ciertas medidas. Debo aclarar, hay medidas que deben mantenerse de manera habitual ahora porque se han constituido en buenas costumbres que deben ser aplicadas. Le pongo un ejemplo. En los hospitales para ingresar a un quirófano, barbijo, bata, todo lo que era necesario. Hoy no. Hoy para ingresar a la puerta del hospital uno toma sus previsiones. Barbijo, delantal, bata, mameluco, lo que corresponde. Y eso es algo que debe quedar de por vida en los hospitales. Son buenas costumbres como el lavado frecuente de manos, el que en cada oficina existe alcohol en gel, el que todos los bolivianos podamos portar un envase de alcohol que nos permita desinfectarnos constantemente las manos, no solamente va a evitar la COVID, va a evitar otro tipo de patologías respiratorias, otro tipo de enfermedades gastrointestinales y nos va a permitir adaptarnos más a medidas de higiene que precautelen nuestra salud. Bueno, hoy es el COVID, mañana no sabemos que ya tiene un viruela del mono, pero es otra cosa, no vamos a alarmar a la gente y lo que vendrá, ya estaremos hablando de esos temas. Ministro, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, por darnos esta información y esperemos que todo evolucione para bien, para que todos podamos vivir tranquilos en este país. Muchas gracias. Yo soy el agradecido, agradecer por permitirnos dirigirnos a la población y poder decirle que estamos trabajando. En cualquier momento, las circunstancias tal vez exijan que asumamos cualquier otra medida, pero decir que estamos listos, decir que tenemos la cantidad de bioseguridad necesaria para nuestros hospitales, nuestros establecimientos, que tenemos los medicamentos gratuitos para entregar a nuestra población, que nuestras vacunas están esperando en los centros de salud. Decirle eso a nuestra población, que ya no los estamos reprimiendo, que ya no los estamos encerrando, que hemos movilizado nuestro ejército de batas blancas, nos llena de satisfacción y seguiremos trabajando por la salud de nuestro pueblo.